Saludos, estimados seguidores. William Ramos, como siempre, y ahora nuevamente con ustedes para continuar en mi proceso de aportes cuando tengo un tiempo libre dentro de mis múltiples actividades y dentro de mis responsabilidades profesionales, de tomar un tiempo para hacer aportes en términos de principios, de valores y en términos de cómo manejarte en tus finanzas, en tu ejercicio laboral o profesional de la mejor manera, de forma tal que cuando inicies un proyecto o cuando se trata de cuidar tu salud, los valores familiares, puedas tomar las mejores decisiones partiendo de algunas ideas que me han permitido desarrollar mis experiencias y la práctica. Hoy en día, en una sociedad donde la inversión de valores es el pan de cada día, donde lamentablemente ya la inversión o interpretación de las cosas negativas que en el pasado todos evitábamos en nuestro círculo familiar y en nuestras propias vidas. Hoy los procesos de inversión de valores se han convertido en movimientos, tales como los movimientos LGBT, movimientos feministas radicales y una serie de movimientos donde te quieren inyectar como individuo que las cosas malas son las buenas y que las buenas son las malas. Entonces, en una sociedad como esta, la familia, el círculo familiar, tenemos que apelar al círculo familiar, a la familia. Tenemos que apelar a la unidad fundamental de la sociedad para tratar de que los miembros de la familia se formen de una manera bien fuerte, bien férrea, de forma tal que cuando salgan ahí afuera no puedan ser influidos fácilmente, ¿entiendes? De tantos vicios y tantas inversiones de valores que se dan en la sociedad actual y los desafíos que vienen en el futuro. Por eso hoy quiero tratar 6 aspectos para formar a los hijos de manera íntegra. 6 aspectos para formar a los hijos fuertes mentalmente, pero también honestos y que sean proactivos, que sean individuos exitosos y que mantengan sus valores en el más alto nivel. Realmente los padres tenemos que observarnos, porque dependiendo de la forma como nos manejemos en el día a día, desde que nuestros niños son infantes hasta su adolescencia y posteriormente su adultez joven, de eso van a depender muchas cosas para que nuestros hijos en el futuro sean lo que nosotros aspiramos que ellos sean. Vemos infinidades de padres en esta sociedad actual llorando, lamentándose, expresando frases tales como: he fracasado con mis hijos, no era lo que yo quería, yo aspiraba a tener hijos de otro tipo, eso no fue lo que yo hice, eso no fue lo que yo, el ejemplo que yo les di. Sin embargo,
hacemos muchas cosas que influyen en que actualmente esos resultados que estamos viendo vengan precisamente producto de nuestro manejo. Retomando nuevamente los 6 aspectos para formar hijos íntegros. Comenzamos como por ejemplo el primer aspecto, no ponerlos en riesgos. Esto se refiere básicamente a nuestros hijos cuando son infantes, cuando están en edad temprana, desde su nacimiento hasta que ellos tienen cierta edad, adolescencia, que ya pueden identificar cualquier agresor, cualquier persona que pueda aprovecharse de ello. Durante el periodo de la infancia, los padres debemos tratar, lo primero, hay muchas cosas que ocurren en la infancia de los niños que vienen producto de decisiones que venimos tomando, decisiones equivocadas que venimos tomando desde el pasado, como la elección de pareja. Cuando estamos en la edad de la adultez temprana, 22, 23, 25 años, 18 años en adelante, estamos en una etapa donde estamos conociendo y estamos estudiando la posibilidad de elegir a alguien, ¿verdad? Y para ello no conocemos personas del sexo opuesto, nos relacionamos con ellos, ¿verdad? Unos tienen orientación cristiana, otros eligen pareja en ambientes de diversión, fiestas, salen a diferentes lugares, también puede ser en actividades turísticas, porque los jóvenes se divierten. Los jóvenes cuando están en edad de noviazgo se divierten y van a diferentes tipos de ambientes. Ahora tenemos que saber en qué ambiente nos vamos a relacionar con alguien que aspiramos a tener una relación. Eso tiene que ver mucho con el ejemplo de nuestros padres. Eso tiene que ver de qué hogar venimos también. Pero si tenemos conciencia, a pesar de que vengamos de algún hogar disfuncional o vengamos de una situación de dificultad familiar, si tenemos conciencia podemos aplicar esos principios, esos conocimientos, esa conciencia para saber elegir adecuadamente a quién vamos a involucrar en nuestra vida como pareja. Porque eso va a influir en que esa elección se traduzca en un hogar que sea un hogar para toda la vida, o un hogar donde haya cierto principio y esté fundamentado en el respeto mutuo, en el manejo adecuado de las finanzas, en la honestidad, en cumplir con la palabra. Entonces, cuando hay una relación con esas características, es probable que sea una relación que pueda durar por un largo plazo, por lo menos hasta que los hijos tengan edad adulta, o pueda durar para toda la vida. Entonces, si tratamos de mantener nuestra pareja y mantener nuestro hogar mientras nuestros hijos están en su infancia, los riesgos de que nuestros niños sufran algún abuso o sean desconsiderados o sean afectados en su autoestima va a ser mínima, porque con papá y mamá tenemos las mejores garantías. Es algo fundamental. Entonces, saber
muy bien en caso de que el hogar, por alguna razón, la relación de pareja con el padre o madre de nuestros hijos, por alguna razón llegó a su fin. Hay tantas situaciones para que un hogar en estos tiempos tan difíciles termine dividiéndose, que si ya es inevitable la disolución de el hogar bajo el cual se están criando nuestros hijos, entonces tenemos que saber muy bien a quién elegir como pareja en caso de que pensemos rehacer nuestra vida, y qué tipo de persona, de dónde viene esa persona con quien nos vamos a relacionar. ¿Por qué? Porque los seres que más amamos, los seres que Dios puso en nuestras manos, y de los cuales tenemos que dar cuenta delante de Dios, estarán en ese ambiente donde tú te vas a relacionar con un extraño, con una persona que no es el procreador, el padre o la madre de nuestra criatura. Entonces, una mala elección de pareja puede poner en riesgo la estabilidad tanto emocional como la estabilidad en términos de la integridad sexual de tu hijo, de tu hija. ¿Entiendes? Entonces tenemos que saber muy bien a quién elegimos, porque sabemos y lo vemos a diario en las noticias, lo vemos a diario por testimonios de terceros, inclusive en nuestro círculo familiar, como individuos que, sea mujeres o hombres, que abusan, padrastros, madrastras, que maltratan psicológicamente a nuestros hijos, que abusan de la integridad íntima de nuestros niños. Y tenemos que saber muy bien y tenemos que estudiar muy bien, aún esa persona sea una persona que tenga la formalidad y tenga tú veas ciertas características que tú entiendas que sea incapaz de incurrir en ciertas acciones, pero tienes que tratarlo por un tiempo, tienes que relacionarte con esa persona por un tiempo, tienes que conocerlo, y a la vez tienes que nunca depositar tu confianza 100% en dicha persona. Nunca debes confiar tus hijos, infantes, niños y adolescentes, a una persona por más confianza que tú le tengas. Tiene que haber una supervisión, tiene que haber un seguimiento permanente, y tú tienes que saber qué está haciendo tu hijo en todo momento. Entonces también no solamente se trata de pareja, se trata de cualquier individuo. A veces tenemos personas en nuestro hogar que van a ayudarnos con las labores domésticas. Hay personas familiares, ¿verdad?, que interactúan con nuestros hijos. Nunca debemos tener una confianza plena en terceros con nuestros hijos. Otro aspecto muy importante es la interacción. O sea, tú tienes que hablar con tus hijos, tú tienes que darle un seguimiento
permanente a las actividades de tus hijos. Tú tienes que tener un programa de desarrollo para tus hijos, tanto a nivel de actividad física, o sea, hacer deportes, como también en la parte intelectual. No limitar a tus hijos solamente a un programa de educación básica, o sea, la escuela, sino que también tú debes hacerle preguntas, ver qué le gusta y en base a los gustos, a lo que él prefiere, en términos de actividades físicas como deportes o en términos de actividades artísticas, si quieren hacer algún arte como pintura, teatro, cualquier actividad extracurricular de que tus hijos se puedan formar, es muy importante. Pero es el hecho de tú tenerlos en un lugar haciendo una actividad extracurricular no implica que te vas a descuidar y no le vas a dar seguimiento. ¿Quiénes son las personas que están a cargo de educar, de entrenar, de interactuar con tu hijo o con tu hija? Tienes que saber quiénes son y tienes que interactuar con esas personas y tienes que continuamente preguntar a tu hijo cuál es el comportamiento de esas personas. Y además debes acompañar y debes motivar con tu presencia permanente en dicha actividad a tus hijos. Eso es un aspecto fundamental de ayudar a que tus hijos vayan siendo jóvenes que se vayan formando sin traumas que sean provocados por tú ponerlos en riesgo. Segundo aspecto, cuidar el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Está altamente demostrado y altamente debatido y a la vez comprobado que nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. Y cuando se trata de nuestros hijos, las acciones y las decisiones que tomamos como padres influyen de manera directa en el subconsciente y en las acciones tanto presentes como futuras. Las frustraciones, las decisiones de baja frecuencia o de alta frecuencia, o sea, decisiones que son de bajo nivel moral o de alto nivel moral que puedan tomar nuestros hijos en el futuro. Su accionar, la forma como se manejan en la sociedad, nuestro ejemplo diario, cuando predicamos una cosa y hacemos otra. Nuestros hijos muchas veces creemos que ellos no se enteran de nuestras acciones, sean acciones honestas y positivas o sean acciones que no son muy claras, que son turbias o que tienen doble moral, o acciones donde engañamos a nuestra pareja, engañamos a veces al padre o a la madre de nuestros hijos, le mentimos, o en caso de que tengamos una pareja que no es ya la madre o padre de nuestros hijos, la sometamos a presiones, a engaños, a mentiras, decirle una cosa y hacer otra. Todas esas acciones, cuando somos deshonestos con el manejo del dinero, cuando tenemos compromisos y no los cumplimos, ¿entiendes? Como por ejemplo, van y nos tocan la puerta solicitándonos nuestra presencia y utilizamos nuestros propios hijos para decirle que no estamos, que digan que no estamos, ¿entiendes? Cuando
ejercemos acciones que riñen con las buenas costumbres, como por ejemplo, hay padres que fuman, hay padres que hacen cosas que no se corresponden con los principios legales. Acuérdense de este término: el tener calidad moral. Cuando tú pierdes la calidad moral, tú pierdes todo tú pierdes la capacidad de llamar la atención, de dar un consejo. ¿Por qué? Porque si tú usas drogas y tus hijos saben que tú usas drogas, lógico que tú no le puedes decir a tu hijo que no use droga. Y lógico, si tú usas droga, lo más probable es que en el futuro tu hijo va a usar drogas. Si tú eres adicto a los medicamentos, o sea, hipocondríaco, tú no le puedes decir a tus hijos que no sean adictos a los medicamentos, porque eso es lo que ya están viendo, que desde que tú te sientes que te picó un mosquito, de una vez ya tú vas a consumir una pastilla, vas a consumir un alucinógeno, algún fármaco para supuestamente curar algo donde sabemos que nuestro cuerpo tiene un sistema inmune bastante fuerte, que con el tiempo puede controlar y puede erradicar cualquier elemento extraño que entre a nuestro organismo. Bueno, nuestro cuerpo tiene la habilidad de manejar un 70, un 80% de las dolencias que nosotros podamos tener sin tener que utilizar ningún tipo de medicamento. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a nuestro cuerpo soportar un dolor mínimo? Porque cuando ya es un dolor extremo, ya lógico que no nos va a dejar dormir, que nos va a generar un estado de ansiedad, un estado de nervio. Pues ya en esa situación ya podemos utilizar algún medicamento, que muchas veces no necesitamos buscar un fármaco para tratar determinadas cosas, sino que en la naturaleza hay infinidades como de remedios y tratamientos que nos enseñaron nuestros abuelos, nuestros ancestros. En la historia hay tratamientos milenarios, hay tratamientos, por ejemplo, en China hay miles de tratamientos de remedios naturales que se pueden tratar un sinnúmero de enfermedades sin tener que tú necesariamente recurrir a fármacos para drogarte, para estar en un estado inconsciente, para no enfrentar alguna dolencia mínima. Tú entiendes que tu cuerpo la puede manejar. Entonces, todo eso puede influir en que tu hijo tenga esa tendencia a ser adicto a las adicciones. ¿Tú entiendes? Por eso tenemos que cuidar lo que es la moral, tener la capacidad de tener un background que tus hijos, cuando tú puedas enfrentarte a ellos, tú puedes hacerlo con la frente en alto, porque no pueden cuestionarte, ¿entiendes? Y además, lógico, las palabras, cuando tú le estás dando un ejemplo contrario a lo que le dices a tus hijos, el hecho de tú decirle eso no va a cambiar nada, porque ellos en el subconsciente van a decir: pero mi papá hace todo eso y entonces me quiere prohibir a mí que lo haga. ¿Tú entiendes? Cuando tú te tatúas, cuando tú eres deshonesto, cuando tú llegas a acuerdos de manera verbal con personas, haces un acuerdo moral y verbal donde está fundamentado en la palabra. Tú muchas veces crees que tus hijos no están al tanto de eso, ¿entiendes? Cuando tú haces acuerdos que riñen con la moral, ¿entiendes?
a puertas cerradas, ¿verdad? Todo eso tus hijos se dan cuenta, ¿entiendes? Y en el futuro ellos van a reflejar esos mismos valores, esos mismos principios que tú le estás transmitiendo. Entonces, muchas veces pensamos que los hijos no están al tanto. Los hijos sí saben todos los actos y acciones que nosotros hacemos, buenos que influyen positivamente y malos que van a dañar su mentalidad y van a crearle frustraciones, le van a crear comportamientos anómalos, ¿tú entiendes? Que no están acorde con los principios de un joven, de jóvenes íntegros, de individuos que en el futuro, cuando sean adultos, su comportamiento sea un comportamiento incuestionable. ¿Tú entiendes? Entonces, dentro de lo que tiene que ver con el cuidar el ejemplo, también está la alimentación y los ejercicios. ¿Cuántas situaciones se dan en el hogar donde nuestros hijos y nosotros mismos caemos en el error de estar comiendo comida que el resultado de esa comida y esa alimentación lo que vaya a dañar nuestra salud y a dañar no solamente nuestra salud, también nuestra finanza? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos un presupuesto de gastos en nuestro hogar, ¿verdad? Vamos al supermercado, compramos la comida de la familia, ¿verdad? De un periodo para la familia, sea de un mes o 15 días, ¿verdad? Y esos alimentos están ahí, se deben utilizar para preparar alimentos saludables para la familia, ¿verdad? Que deben de ser alimentos que se correspondan con una alimentación inteligente para que podamos estar todos saludables como familia. Sin embargo, los hijos de nosotros lo que quieren es comer comida chatarra. Después que los alimentos están hechos, rechazan los alimentos que están hechos y lo que quieren es comer cosas, comida elaborada con productos de mala calidad, comida hechas para el consumismo, como por ejemplo toda esta comida de franquicias como McDonald's, Taco Bell, y todo pizzerías, no vamos a mencionar nombres, marcas, pero toda esta comida hecha para generar beneficios a costa de la salud de nosotros, y eso es lo que ellos prefieren. Y nosotros caemos en el error de no tener la personalidad y tener el carácter para decirle: si usted no come la comida que ya se preparó, usted, lo primero es que usted tiene que responsabilizar al joven de que tiene que ajustarse a las condiciones del hogar y a lo que tú has definido, has determinado que es mejor para su salud y para su alimentación, ¿entiendes? Y si aún así insiste en que tú tengas que salirte de tu presupuesto, de tu budget, para comprarle cosas externas que lo que van a dañar su salud, restringirle, ¿entiendes? Restringirle, pero eso tú no lo puedes solamente aplicar a tus hijos. El ejemplo, tú tienes que predicarle con el ejemplo, ¿tú entiendes? Por ejemplo, no es solamente se da con el asunto de la alimentación, el consumo de bebidas alcohólicas en el hogar y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas y el hecho de tú permitirle a tus hijos menores de edad de manera irresponsable que consuman alcohol, ¿entiendes? Y no supervisar adecuadamente que lo hagan a espaldas tuyas, es un acto que puede ir influyendo, ¿tú entiendes?
en destruir lo que es el futuro de un joven o un adulto con una mentalidad diferente. ¿Entiendes? Un programa de ejercicio, darle ejemplo a tus hijos de que tú eres una persona proactiva, una persona que cuida su salud, que no piensa en una cirugía para mantener una condición física adecuada. ¿Tú entiendes? Que eres un individuo que cuida tu salud a través de un programa, ¿verdad?, de actividad física, que eso con el tiempo va influyendo en tu familia y va influyendo en lo que te rodea, ¿verdad? Y va a ayudar a que mucha gente cambie su estilo de vida, ¿verdad? Que tú formes y orientes y que tú sirvas de ejemplo, tanto para tus hijos como para los que te rodean, de que el cuidado físico y el cuidado de tu alimentación, además de influir en tu salud a largo plazo, a mediano y corto plazo, también influye en tus finanzas, ¿verdad? Y que te va a llevar a tener hijos más saludables, hijos con una mentalidad más fuerte, con una mentalidad de no irse y buscar resultados fáciles, sino siempre en base al esfuerzo, en base a trabajar duro, en base no al dinero, al derroche del dinero, al pagar grandes cantidades en cirugías estéticas que van a lesionar el presupuesto familiar, y optar por cuidar tu salud, cuidar su estado físico con su alimentación y hacer ejercicio. Bien, entonces, el aspecto de las finanzas es un aspecto que es neurálgico para el ejemplo que tú le puedes transmitir a tus hijos. Cuando tú manejas tus finanzas de manera caótica, cuando tú utilizas la gratificación inmediata, cuando tú quieres gastar mucho más de lo que tú produces, y cuando tú obtienes más ingresos, gastas más, y cuando tus ingresos aumentan, tú los duplicas tus gastos. Tus hijos lo que están viendo en el día a día es lo que tú estás haciendo, o sea, el ejemplo que tú le das. Entonces, tus hijos eso mismo van a poner en práctica en el futuro. ¿Tú entiendes? Si no reciben la influencia de un tercero, y en el hogar lo que están recibiendo un bombardeo consumista, que todo es consumir, que todo se resuelve yendo de fiesta, que todo se resuelve yendo a cenar a restaurantes, a gastar grandes sumas de dinero, que hay que tener todo en exceso. ¿Tú entiendes? Que hay que derrochar dinero, que cada vez que ellos tú quieres ganarte el respeto y el amor de ellos, lo haces a través de regalos caros, de dinero en efectivo, de que todo lo que ellos se antojan, tú se lo quieres complacer, de que cuando no están haciendo lo que tienen que hacer en el hogar, sus deberes, y tampoco están cumpliendo con su programa escolar, no están cumpliendo con tus aspiraciones en términos de sus logros escolares, cuando están haciendo cosas que van en contra de los principios que tú le quieres inculcar, y tú lo que haces es premiarlo mandándolos a conciertos carísimos, mandándolos a resort, mandándolos a fiestas, permitiéndoles hacer actividades donde consuman parte de los ingresos familiares. Entonces, tú lo que estás haciendo es premiándolos cuando realmente no se lo merecen. Esto no implica que cuando ellos están haciendo las cosas correctas, de manera programada y dentro del presupuesto familiar, tú le dé alguna gratificación o algún regalo o algún reconocimiento. ¿Entiendes? Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tu manejo financiero y tu inteligencia financiera son aspectos que en el hogar influyen en
cómo tus hijos se van a desenvolver en el futuro. Por lo general, los padres inteligentes nunca le dan dinero a los hijos de manera per se, o sea, un regalo sin ningún motivo, sino que todo lo que ellos le dan a sus hijos está supeditado a alguna tarea, a alguna labor, a algo que ellos hicieron, que tú le solicitaste, y por lo tanto, antes de tú solicitárselo, tú le dijiste, si tú haces esto, yo voy a regalarte un carro, yo voy ¿tú entiendes? Por ejemplo, si tú te gradúas de la universidad, yo te voy a regalar un carro. Eso, entonces, como tú le prometiste eso hace 4 años antes, 3 años antes, tú te vas a programar, porque tú vas a ir creando esa fuente de ingreso, ese ahorro, para cuando él termine de la universidad ya tú tener ese dinero para hacerle ese regalo. ¿Entiendes? O sea, tú lo vas a hacer no con deuda, ni queriendo consumir el presupuesto familiar en eso, sino que tú vas a hacer una programación para largo plazo, cuando él cumple esa meta, hacerle ese regalo. ¿Entiendes? Entonces, terminas la escuela, te hago esto, ¿verdad? Si inicias la universidad, vamos a hacer esto. Si tú cumples con los deberes del hogar, con todo lo que tú tienes que hacer en la casa, pues a mitad de año vamos a ir de vacaciones a tal lugar. ¿Entiendes? O sea, cuando los hijos están haciendo las cosas acorde como una sinfónica, ¿verdad? Que estamos en la misma página, que estamos afinados, entonces proceden esas cosas. ¿Entiendes? Entonces, el tercer aspecto a tratar, mendigar amor a los hijos. Este es un aspecto que es algo que influye tanto cuando lo hacemos de manera correcta, de manera positiva, como cuando lo hacemos de manera incorrecta. Influye totalmente, es totalmente destructivo para el futuro de nuestros hijos. Mendigar amor, como por ejemplo, tener expresiones con nuestros hijos cuando hablamos de ellos, de ruego y de dependencia, y acceder a chantajes de ellos en términos de decir, no te quiero, papi, no, ya no te quiero, tú no me apoyas en esto, tú no me complaces en esto. Acceder a ese tipo de cosas y rogarle amor a nuestros hijos y mostrarnos débiles ante ellos es un error que puede influir gravemente en el carácter de ellos a futuro. ¿Tú entiendes? Complacer gustos sin motivo, que es lo que tratamos anteriormente, es un error fundamental, porque complacerle gustos, darle todo tipo de prebenda, hacerle todo fácil, la vida fácil, le desarrolla a los muchachos una mentalidad de que creen que lo merecen todo, y también que se creen que son superiores a los demás. Muchas veces son muchachos que no tienen ningún mérito, que tú, por ejemplo, ves cuál es su desenvolvimiento a nivel escolar en la escuela, tú ves cuál es su desenvolvimiento a nivel deportivo, en alguna actividad deportiva, tú ves cuál es su desenvolvimiento en cualquier aspecto de la vida, y son hasta cierto punto mediocres. ¿Entiendes? Sin embargo, se creen que son superiores a los demás y quieren pisotear a los demás y creen que merecen, que hay que complacerle todos sus gustos. ¿Entiendes? Aunque ellos no estén haciendo lo que les corresponde en términos de cumplir con su papel en la sociedad. ¿Entiendes? Que es dar resultados, tanto en el hogar como en la escuela y como en los ambientes donde se relacionan
con el objetivo de crecer y de demostrar y de lograr cosas que lo lleven a un nivel de ser diferentes a los del montón, ¿entiendes? Entonces, tener miedo a corregirlos, temerles a los hijos, porque si lo corrijo, ellos me van a poner una mala cara y van a alejarse de mí, que no van a, ese temor que tienen ciertos padres de sentar a los hijos y hacerles correcciones y direccionarlos, decirles las cosas que deben hacer, eso al final influye negativamente y contribuye a construir jóvenes irresponsables en el futuro, ¿entiendes? Permitir el irrespeto y el chantaje, aceptar que nuestros hijos nos falten el respeto. Eso tiene que ver mucho con el ejemplo, porque cuando tú no tienes calidad moral para decirle algo, tú vas a recibir una respuesta para atrás. ¿Por qué? Porque si tú estás haciendo algo negativo y tú vas a corregirle ese mismo comportamiento a ellos lo que te van a decir para atrás, pero papi, tú lo haces. No me vengas a decir a mí que no haga lo que tú siempre estás haciendo. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí tiene que ver mucho la parte de la calidad moral. ¿Tú entiendes? Algo donde los padres tienen que tener claro es la organización en el hogar. Si no hay una organización, una serie de reglas y normas, muchas veces debemos colocarlas por escrito en un lugar visible, donde tenemos que ponerle límites a nuestros hijos. Tenemos que ponerle asignaciones en el hogar, y tanto en el hogar como fuera del hogar, asignaciones de tareas que ellos deben cumplir, porque nosotros no estamos destinados a tener hijos que nosotros le hagamos todo lo que ellos se requiere que se haga para que ellos tengan un ambiente perfecto, sino que en el hogar tenemos que hacer un equipo, tenemos que ser un equipo y lograr que todas las cosas se hagan en conjunto, ¿entiendes? Entonces, los muchachos tienen que tener un programa de asignación de tareas que ellos no deben saltarse, porque eso tiene que ver mucho precisamente cuando le complacemos determinados gustos y le damos determinados premios. Si esas asignaciones que están programadas y que ellos deben cumplir, ellos no las acatan, entonces los gustos, los privilegios y los premios también tienen que ser restringidos. ¿Entiendes? El cuarto aspecto que tenemos que tener en cuenta es el aspecto de complacerle todos los gustos a nuestros hijos. El aspecto de la gratificación inmediata es un aspecto que destruye no solamente a nuestros hijos, sino que destruye las finanzas familiares y destruye el carácter que deben formar nuestros hijos a futuro. Cayendo de nuevo en el aspecto de los malos comportamientos y de ignorar las responsabilidades. Premiar a nuestros hijos cuando no están haciendo esas cosas es precisamente destinarlos a ser individuos fracasados en el futuro. ¿Entiendes? Aceptar salidas y horarios sin límite. Nunca podrías hacer eso. O sea, si permites que tus hijos que viven en el hogar, independientemente de que sean ya mayores de 21 años, el hecho de vivir en tu hogar es
influye en muchos aspectos en que ellos sean individuos responsables. El tú asignarle horarios de llegada y de salida, y de que deben informar cualquier actividad que vayan a hacer fuera de la casa, y tú debes estar al tanto de todo lo que ellos hacen. Pero no solamente eso, el comportamiento de los hijos ya adultos o adolescentes influye sobre los hijos menores, que si ellos hacen lo que ellos actúan de acuerdo a como ellos determinan, sin una dirección, eso también va a influir en que los menores también en el futuro lo van a hacer. Entonces, siempre tiene que haber límites. Entonces, el mendigar amor a los hijos tiene que ver, influye sobre en cómo nosotros nos comportamos, estableciendo límites, estableciendo reglas y en las asignaciones de las tareas dentro del hogar. Y por último, un aspecto que nunca podemos dejar pasar por alto es la violencia y las reacciones y nuestro manejo emocional dentro del hogar y en nuestras relaciones, tanto fuera en nuestro ambiente laboral, en nuestras relaciones sociales y con nuestras amistades, y en nuestro tratamiento directo con nuestros hijos. El comportamiento y la reacción a situaciones de frustración, a reacciones de el comportamiento mismo de nuestros hijos, nuestras reacciones, ¿tú entiendes? Como muchos padres que reaccionan de manera explosiva, son permisivos y le permiten a los hijos hacer muchísimas cosas que ellos no están de acuerdo y que ellos no quieren permitir, pero sí se las permiten, y viven premiando a sus hijos a pesar de que están haciendo acciones que a ellos no les agradan, pero van acumulando y eso se va convirtiendo como en una bomba, se va convirtiendo en un explosivo, y cuando explotan de una manera que reaccionan con violencia, con insultos, con maltrato hacia los hijos, donde inclusive esa explosión genera hasta la intervención de las autoridades, que terminan llegando las autoridades al hogar, y todo el vecindario y las personas que transitan por el sector se enteran de que en tu hogar hay un ambiente de violencia, que en ese hogar con frecuencia se presentan acciones donde tienen que intervenir las autoridades. Comportamientos de acusaciones y de insultos y de maltrato. Entonces, todo ese círculo de cosas generan irrespeto del espacio, de la privacidad de los hijos, que no hay una comunicación efectiva, imponer, padres que le imponen y no respetan a sus hijos, no hablan con ellos, ¿tú entiendes? Padres que no reconocen sus errores, que a veces los hijos le hacen observaciones de ciertos comportamientos que ellos tienen y quieren decirle a los hijos que tú tienes que aceptar lo que yo hago, o tú tienes que respetarme, o tú tienes que acatar lo que yo digo, y que yo tengo la razón porque yo soy tu papá, independientemente de que tú no tengas la razón, tengas o no tengas la razón, obligas a tus hijos a aceptar que tienen que aceptar tu posición porque tú eres su papá. Oye, la razón y la verdad son una. Si tú no tienes la razón,
por el hecho de que tú seas su papá, ellos no tienen que aceptar eso como bueno y válido. Entonces, el estar comparando a nuestros hijos con los hijos del vecino o con los hijos de otros padres o con amigos de ellos, las comparaciones destruyen la autoestima de los hijos. Eso es algo que debemos evitar. Y por último, la enemistad con nuestros hijos. Tenemos que tener la suficiente inteligencia y el saber colocarnos por encima de nimiedades, por encima de situaciones que cuando le imponemos alguna restricción, algún castigo por un mal comportamiento, cuando le limitamos privilegios a nuestros hijos, que ellos entiendan que lo que tú estás haciendo no lo estás haciendo porque tú eres enemigo de ellos, sino porque tú eres la figura de autoridad, ¿entiendes? Y que ellos al verte a ti vean una persona que es un ejemplo para ellos, y que bajo ninguna circunstancia, porque tú le pongas un límite o una restricción o algún castigo, se conviertan en tus enemigos, sino que más bien acaten la decisión tuya y la valoren, porque tú eres una figura de autoridad que ha sido un ejemplo durante toda tu vida, durante toda su vida para ellos, y por tanto nunca se va a dar una situación de enemistad entre un padre y un hijo cuando tú has sido una persona que eres un ejemplo para ellos y una persona de autoridad, y a quien ellos valoran, respetan, admiran, producto del ejemplo que tú le has dado. Así que este es el tema que quise tratar hoy, de forma tal que muchos padres observen su comportamiento, piensen que formar hijos con una mentalidad integral, una mentalidad fuerte, en un porcentaje muy alto que puede superar el 90%, es un factor que es determinado por el hogar y por el comportamiento y el ejemplo que le damos como padres, y el mantener nuestro compromiso de ser personas íntegras en todos los aspectos de nuestras vidas. Así que ha sido un placer y espero que se hayan quedado hasta el final y que se suscriban para que sigan escuchando orientaciones que pueden influir en todos los aspectos de tu vida.